capítulo 24, versículos 1 al 2. En estos pasajes los discípulos de Jesús mostraron gran asombro sobre la construcción del templo, pero la pregunta, si fuera singular o personal, para nosotros sería algo así como: ¿qué es lo que te asombra? Mateo 24, versículo 1 al 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos cuándo sucederá esto. Y hasta ahí. Y antes de entrar en los versículos más escabrosos de Mateo, capítulo 24 y 25, donde empezamos a tener conflictos, discusiones y demás en cuanto a la escatología que nos presenta allí, quería apartar estos dos versículos para empezar a mostrar y a construir la palabra y el mensaje de hoy. Y yo recordaba, Isaac solía ver una serie de dibujitos animados. Ya no tengo películas que presentar, así que la serie se llamaba Bluey, y en un capítulo ambos papás empezaron a utilizar la frase: ¿crees que nací ayer?, le decían a sus hijas, dando a entender que no los podían engañar fácilmente. A lo que a una de sus hijas se le ocurre la mejor idea y el juego de que su papá realmente simule haber nacido ayer. Él, metido en el personaje como si hubiera nacido ayer, pero con las capacidades de un adulto, empieza a asombrarse de todo y por todo como alguien que había nacido ayer. Y cuando Jesús deja de enseñar ahora en el templo, finaliza todas y cada una de las enseñanzas que tenía para compartir en este lugar, y ya dispuesto a partir, se nos hace notar el asombro de sus discípulos. Ellos, fascinados por la arquitectura de aquel templo, se lo mencionan a Jesús: ¿viste esto, maestro? Y no era para menos realmente. Era una construcción majestuosa, asombrosa y al mismo tiempo enigmática, ya que en ella se podían encontrar piedras talladas con tal precisión y piedras que llegaban a pesar más de 100 toneladas. Algo así como serían las pirámides de Egipto para nosotros, que vemos, nos maravillamos de ellas, pero no sabemos cómo aparecieron allí, no sabemos cómo fueron construidas y no entendemos qué método utilizaron. Ellos estaban fascinados con este templo. Aparte, y no de menor importancia, estos hombres eran de una región apartada de la ciudad, de las grandes construcciones. Eran personas que estaban en el campo y que muchos de ellos pasaban sobre el agua en sus embarcaciones, ya que eran pescadores. Así que seguramente nunca habían visto edificios iguales a este. Hay aún manuscritos judíos que dicen, en mis palabras, que si no conocieran la construcción del templo, realmente entonces no conocieron ninguna construcción tan hermosa. Entonces,
el asombro en estos hombres, los discípulos del Señor, era completamente genuino y verdadero, y lo hubiera sido para cualquier persona normal de aquel tiempo. Realmente era algo que enorgullecía a la ciudad, un ícono en el pueblo judío, el gran templo que tenían. Claramente, si lo traemos a la situación de hoy, tranquilamente este lugar, esta construcción, podría estar dentro de las 7 maravillas del mundo construida por las manos de los hombres, si hubiese existido tal cosa en esa época. Tenía unas imágenes, me olvidé de pasarle a Gaby, pero sigamos. A pesar de la belleza de esta construcción, a pesar del asombro por estos hombres de no conocer semejantes construcciones, algo había quedado dando vuelta en su mente también que acarreaba este asombro. Una frase de Jesús que los había llevado a asombrarse aún más. Mateo 23, 38. Por tanto, la casa de ustedes se les dejará desierta. Y Jesús claramente se estaba refiriendo al templo. Entonces, no solo se maravillaban por esta construcción, sino que también no había lógica alguna para entender o considerar que tal maravilla de la arquitectura quedase abandonada, quedase desolada. Imagínense, atrás de este asombro, las palabras de estos discípulos eran: pero Señor, mira esa majestuosidad, mira esta construcción. Esto estaba en manos de personas realmente capacitadas para hacer algo sin igual. ¿Cómo puede ocurrir tal cosa que este lugar quede desocupado, desolado, abandonado? ¿Cómo tal cosa puede quedar desierta? ¿En qué cabeza humana puede caber abandonar este edificio con tanta belleza? Y entre líneas, seguramente lo que estaban queriendo decir con su asombro: ¿estás seguro de esto que estás diciendo? Algo tan majestuoso, algo que llevó tantos años en construirse, algo que representa un ícono en la ciudad y en el pueblo, algo que en teoría glorifica a Dios, ¿por qué es desechado? Y como si esta frase dicha anteriormente no hubiera bastado para confirmar el veredicto, nuevamente vuelve a condenar esta construcción con una destrucción inminente. De cierto les digo, no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Ustedes se han sorprendido, ustedes se han asombrado, ustedes no creen lo que les he dicho. Les vuelvo a repetir y recalcar y asegurar que este edificio, con todo lo hermoso que pueda llegar a ser, con todo lo majestuoso que es, no quedará piedra sobre piedra. Piedras gigantes de grandes capacidades, pesos, toneladas tras toneladas, todo iba a ser destruido. Y si el asombro hasta acá de ver semejante construcción y la idea sobre las anteriores palabras del Señor que quedaría desolada, ahora la destrucción completa era un panorama más aterrador para ellos por 3 motivos. Primero,
porque la vez anterior que el templo construido por Salomón, el primer templo, había sido destruido por el imperio de Babilonia a manos del rey Nabucodonosor II, había acarreado con eso una grande tristeza, ya que no solo que fue destruido este lugar, sino que fueron llevados cautivos. Así que pensar en la destrucción del templo podía significar que nuevamente su pueblo vuelva a la esclavitud como había sido tiempo antes. El segundo motivo, porque nuevamente su errónea interpretación de la venida de este Mesías, no solo que no cabía la idea de la destrucción del templo, sino por el contrario, la promesa no era de esclavitud, sino de liberación ante la cautividad que tenían los romanos sobre ellos. La promesa de alzarse nuevamente como una gran nación, y todo esto claramente sin perder sus preciados tesoros, de los cuales el templo era uno de ellos. Y claramente el Mesías debía reinar eternamente porque era descendiente de David, y esa fue la promesa para David. Por eso, cuando entra en su gran entrada triunfal Jesús, lo aclamaban Hijo de David, porque su reino debía permanecer para siempre. Así que hasta aquí no lo estaban entendiendo. Y el tercer motivo, ellos evidentemente pensaban que el fin del templo también representaba el fin de la era o el fin del mundo tal como lo conocían. Si esto sucedía, si esto pasaba, el fin entonces estaba cerca. Así que con estos solo 2 versículos y con lo enunciado por Jesús, nada estaba cuadrando para ellos. Lo que deberían ser buenas noticias, lo que debería representar la llegada del tan esperado Mesías, gloria, libertad, grandeza, victoria para el pueblo de la mano de su enviado, de su ungido, en realidad se estaba tornando y convirtiendo en una narrativa aterradora para ellos. Sufrir, muerte, partida, regreso, nada de esto estaba en el vocabulario de ellos, pero era algo que Jesús poco a poco se los fue mostrando, explicando y contando, y aún ellos seguían escépticos de poder creer todo esto. Y por eso tomé el versículo 3 e incluí la pregunta: ¿cuándo ocurrirá todo esto? ¿Llegará realmente el fin para nosotros? Ahí anda, porque este va a tapar, capaz. Y realmente esto sí sucedió. Y de vuelta, no me quiero meter en la escatología y en todo lo que vienen en los otros versículos, pero el templo, por lo que había dicho el Señor, fue destruido por el imperio romano, por el emperador Tito, en la conquista a Jerusalén en el año 70. Y no solo el templo, sino Jerusalén misma estaba llegando a su fin. Pero con todo esto había un detalle que realmente Jesús quería que ellos entiendan, del cual todavía por sus palabras, por su manera de entenderlo, no podían verlo, no estaban atentos a lo que el Señor quería mostrarle. Entonces, nuevamente nuestra pregunta: ¿qué es lo que te asombra?
O dicho de otra manera, ¿realmente esto les debería asombrar? Este templo había sido ampliado, modificado y terminado por Herodes el Grande, pero la obra de Herodes tenía la finalidad de agradar a los judíos y no de glorificar a Dios. Entonces allí empiezan los problemas y el desvío por el cual su asombro estaba en las piedras y en este templo. Ellos entonces habían perdido su asombro por la presencia de Dios en aquel lugar, por su gloria llenando ese templo, por simples piedras bien ubicadas, bien talladas y bien adornadas. El pueblo judío había comenzado a ver la grandeza de Dios desde muy temprano en su historia con Moisés. Este subía al monte y todo el pueblo allí a las orillas de él ni siquiera querían tocarlo porque veía la manifestación de Dios y decían: no, Moisés, sube tú. Es un Dios poderoso. Nos da temor de acercarnos a Él. Nosotros, pecadores, ante este Dios seguro, nuestra vida acabaría. Nosotros moriremos si tenemos contacto con ese Dios. Es maravilloso, majestuoso, santo, justo. Es grandioso. No nos atrevemos a acercarnos a Él. Ve tú y tráenos la revelación. Luego de este tiempo llega el tabernáculo, donde también era llenado con la gloria de Dios, y ellos veían la entidad, la presencia de Dios manifestada con la columna de nube y una columna de fuego en el desierto. Entonces todo el tiempo su asombro estaba ante la manifestación de la gloria de Dios. Su asombro estaba ante la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Esto mismo debía haber representado el templo que estaba ante sus ojos, pero ellos ya dejaron de ver al Señor y empezaron a ver las piedras del templo. La gloria de todos estos lugares era la Shekinah, Dios con nosotros. ¿Y recuerda dónde más estas palabras resaltan? Mateo 1, 22 y 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Todo esto había sido eclipsado por una construcción, por simples piedras, un edificio bien construido, pero vacío de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que les asombra? Era la pregunta de Jesús. Ellos no estaban entendiendo que debían volver a entender e interpretar correctamente todo lo que el Señor le había dado para manifestarse a su pueblo, para entrar entre ellos y que ellos no corran su vista a las cosas de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que les asombra? ¿Piedras? ¿Piedra sobre piedra? Todo esto será construido. Todo esto que asombra a sus ojos será destruido. Esa era mi morada, pero ya no más. Se han olvidado de mí, son simples piedras
que no esconden nada más detrás. Toda la función de aquel lugar, de este templo, se había perdido por completo. Porque si Dios no estaba allí, si Dios no era el centro, si la gloria de Dios no era lo importante, entonces, ¿qué? ¿De qué se asombran? Y esto es lo que vemos una y otra vez decir a Jesús y recriminar a Jesús ante los fariseos, los escribas, los saduceos y los sacerdotes. Su asombro dejó de estar en el Señor para ponerla sobre las piedras, sobre su conocimiento, sobre su reputación, sobre las cosas de este mundo, olvidándose de las cosas celestiales. Y esta entonces es la misma pregunta que nos llega hoy a nosotros. ¿Qué es lo que te asombra? Y ante toda esta situación, el abandono y la condenación de este templo que hizo Jesús, es la manifestación visible de lo que ya había ocurrido tiempo atrás en este lugar y en el corazón de aquellos que debían mantener su vista en Dios, en la presencia de Dios, pero tanto su vista como su corazón ya estaba lejos de Dios. Él una y otra vez les recriminaba esto. Aquí estoy yo. ¿A quién debían servir? ¿A quién veían en la presencia? ¿A quién veían en la gloria del templo? Aquí estoy yo. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí estoy. Pero ellos seguían mirando las piedras. Así que Jesús visitó por última vez este templo. Por ende, en ese preciso momento ya no era la casa de Dios. Dios estaba abandonando este lugar para que luego cada uno de nosotros podamos ser ahora morada del Espíritu Santo que Él nos iba a mandar. Para que ahora nosotros podamos ser el templo del Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, el Señor visiblemente terminó de enseñar y como limpiándose las manos y sacudiéndose los pies, dejaba ver visiblemente lo que había ocurrido en este edificio. La presencia de Dios se había ido de allí. Entonces, lo que muchas veces para nosotros es grande a nuestros ojos, aquello que nos puede llegar a asombrar por su majestuosidad, para el Señor muchas veces son simples piedras que deben ser quebradas, destruidas, todas y cada una de ellas, para que Cristo sea nuevamente nuestro asombro y lo más grande para nosotros. Tal como denuncia en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, dice que se creían ricos, pero habían dejado afuera al Señor Jesús llamando a la puerta. Entonces, con todo esto, debe ser sumamente necesario e importante que cada uno de nosotros como individuo y la iglesia completa en conjunto se pregunte cuál es el lugar que el Señor está ocupando en mi vida y en nuestra vida. ¿Qué es lo que te asombra? Es la pregunta que deberíamos contestar. La gloria
de este santuario no consistía en sus grandes maravillas, sus arquitecturas asombrosas, los detalles precisos que había en ella, sino que la gloria de ese lugar era la presencia misma de Dios. Al igual que en la iglesia hoy, sin esa presencia que lo cambia todo, la iglesia solo se convertiría en una mera agrupación de personas con intereses comunes, piedras sin vida. Entonces, mientras Dios estaba en ese templo, la protección divina estaba allí, pero ahora era abandonada por Él, era dejada por Él. Entonces, solo se convertiría en casa de hombres, una casa desierta, y sufriría el mismo final que aquellos que la componían, la destrucción. Entonces, ¿te das cuenta el detalle? Si Cristo no es nuestro asombro, no habrá lugar en el cielo para nosotros. Allí su presencia lo llena todos. Entonces será un lugar desagradable para todos aquellos que prefieren las piedras. Y recuerda, todas ellas serán destruidas, al igual que cada una de nuestras vidas serán condenadas a la destrucción eterna. Entonces, ¿cuál es lo que te asombra? Y para ir concluyendo, la serie que miraba Isaac, con la que comencé, nos deja ver en realidad la manera con la que debemos ver al Señor. Si nacieras ayer, todo te asombraría, todo sería fascinante, todo sería espectacular, pero por eso entonces el Señor nos llama a nacer de nuevo, para que todo nuestro asombro ahora solo sea nuestro Señor, como si hubiésemos nacido ayer, pero espiritualmente, para poder ver aquello maravilloso, glorioso, majestuoso, santo, grande y justo que es nuestro Señor. Entonces allí será nuestra maravilla, allí será nuestro deleite. Hemos nacido de nuevo y ahora todo tiene sentido. Todo nuestro deseo está allí. Nunca antes habíamos visto nada igual. Entonces todo mi ser anhela ahora al Señor. No se trata entonces de obras, no se trata de conductas piadosas o morales, sino de caminar fascinados y asombrados con nuestro Señor, teniendo solo ojos para Él. Llegará la tentación, mira este pecado, mira este otro, mira todo este dinero, pero tu respuesta será: ¿acaso no puedes ver todas las riquezas eternas de mi Señor? Mira estos bienes materiales. ¿No ves acaso la hermosura de Cristo? Mira cuánto honor, mira cuánta reputación tendrás. ¿No ves que no hay nombre, sobre todo nombre que no sea el de Cristo? Él está puesto sobre todo honor y toda rodilla se doblará ante Él. ¿No puedes ver su majestuosidad? Ya no habrá para alguien que ha nacido de nuevo nada
más asombroso para su corazón y su mente que Cristo, porque Él y todo Él lo llenará absolutamente todo. Él será nuestro asombro, nuestra fascinación, nuestro deleite, lo que nos impulsa a levantarnos cada día y el cual caminar muy cerca de Él, porque vamos asombrados de todo lo que Él es y representa. Y entonces, ahora, no solo que nuestra vida será encaminada, será llevada como hipnotizada ante el asombro de este ser glorioso y maravilloso, sino que ahora iremos a todos, los sacudiremos de los hombros y le diríamos: ¿no ves? ¿No te asombras de este Dios? Ahora desearíamos con todo nuestro ser que todos y cada uno de su creación puedan ver todo lo que Cristo es. ¿Te asombras por un auto? Mira a Cristo. ¿Te asombras por cantidades de dinero? Mira a Cristo. ¿Te asombras por un templo y piedras? Mira a Cristo. No hay nada más hermoso que este Dios y Señor, que ahora tiene todo mi asombro y mi deseo. Entonces, no solo yo voy a estar conquistado por la hermosura del Señor, sino que ahora querré correr a todos y cada uno para que puedan verlo también y su asombro sea sin igual en la gloria que resplandece en el rostro de Cristo. Mira a Cristo y asómbrate con sus maravillas eternas y nada será igual para ti. Esto les estaba diciendo a sus discípulos. ¿Acaso se asombran de piedras? ¿No ven? Yo estoy aquí. Yo caminé a su lado. Yo soy toda la gloria de la existencia. Yo soy. ¿No lo ven? ¿No se asombran? Por eso nuestra vida ya no se debe caracterizar solo por seguir normas y mandatos solamente, sino caminar asombrados por Cristo, ir tras sus pasos, tras su voluntad, no porque hacer esto nos traerá bendición, sino porque no conocemos cosa más preciosa que esta, al cual seguir y deslumbrarnos día tras día de Él. No se tratan reglas, no se trata de cumplir mandamientos, se trata de amar a Cristo. Entonces, lo único que deberíamos hacer es clamar a Cristo y Él nos responderá. Clama a Cristo, que puedas entender, que puedas ver, que te puedas asombrar en Él y que no hay vida abundante, no hay vida fuera de esto. Y si acaso no lo has conseguido, acaso es extraña esta palabra hoy, esta enseñanza, no te detengas. Sigue clamando hasta que no seas asombrado completamente por Cristo. No te detengas. No hay forma alguna de decir: ¿será que conozco a Cristo? ¿Será que me he encontrado con el Señor? Nada será igual. Nosotros seremos nuevas criaturas y Él será absolutamente todo para nosotros. Si no, serás simples piedras que se llevan la atención en este mundo, pero serán destruidas en el mundo venidero, en la condenación eterna.
No te conformes entonces solo con saber de Cristo, que realmente Él sea tu asombro. Si no te puedes levantar un día y glorificar a Dios solamente por todo lo que Él es, aún no lo has conocido. Si no te puedes levantar un día y que solo entender que vamos a pasar la vida eterna ante su gloria pueda disipar todo pensamiento, toda angustia, toda tristeza, todo temor, no has conocido a este Dios, no te has asombrado a este y de este Dios. Y no solo para nacer de nuevo, sino para caminar con Él y cerca de Él. Algo así como doña Florinda y el profesor Girafales. Y caminaban juntitos, mirándose unos a otros. ¿Quiere tomar una tacita de café? Todo lo que querían es estar uno al lado del otro, caminar uno con el otro, estar cercas uno del otro, porque se asombraban y se amaban uno al otro. Entonces allí la oración también será un asombro, porque ahora entenderemos que tenemos acceso al trono de Dios para hablar con Él. La palabra será un asombro, porque cada vez podemos conocer aún más a este Dios eterno. La iglesia será un asombro, porque podemos ver reflejados la gloria y la presencia de Cristo en ella, y todos desearán ser parte de ese y de este cuerpo de Cristo. Los romanos, cuando veían aquellos primeros cristianos, aquella iglesia primitiva, lo que más les llamaba la atención era el trato que había entre ellos, porque habían entendido que si aman a Dios, deben amar a su prójimo. Entonces, hoy deberíamos irnos respondiendo esta pregunta: ¿qué es lo que te asombra? Mira entonces a Cristo y asómbrate por toda la eternidad. O no esperes llegar a Él, sino que serás separado de aquello que has despreciado y serás arrojado al lago de fuego por toda la eternidad. Solamente debes ver a Cristo y todo tendrá sentido. Solamente el que ve a Cristo puede estar saciado, satisfecho y completamente asombrado, porque en Él habita la eternidad, la justicia, la santidad. Él es majestuoso, Él es santo, Él es grande, Él es eterno, Él es el principio y el fin. No hay nada ni nadie como Él. Mira a Cristo. Y si no te asombras, no estás mirando correctamente. Mira a Cristo. Amén.